de la visualización, la conceptualización de la problemática técnica, sobre todo de la ciberseguridad y la ciberdefensa. ¿Se te escucha bien ahí? Sí. Bien. Siguiendo la ortodoxia, digamos, preparé una primera diapo para motivar e introducir la problemática de la ciberseguridad. Me parece que ya a esta altura, digamos, no es demasiado necesario. Lo que sí está claro y que quiero resaltar es que el panorama que se presenta es un panorama incremental, ¿sí?, de amenazas y de amenazas en evolución. No solamente que van apareciendo más amenazas, distintos tipos de amenazas, nuevas amenazas, ¿okay? Y que, bueno, en particular en nuestro país, como ustedes habrán visto por las noticias, en estos últimos tiempos hemos estado bastante asediados, digamos, por distintos problemas de ciberseguridad. Hay un punto que se habla de ciberdefensa en general, y bueno, que las defensas tradicionales, las defensas que conocemos, ¿sí?, de controles, de mecanismos de aseguramiento, se están viendo bastante limitadas, y es desde ese punto de vista que, digamos, que hay un desafío que se nos presenta, por ejemplo, a la academia, de tratar de entender cómo aportar, cómo entender esta problemática a la que nos estamos enfrentando, que con los mecanismos tradicionales, que son, diría, el 99% de lo que estamos utilizando en nuestro país, en poco tiempo nos vamos a ver en serias dificultades. Entonces nosotros, lo que hemos venido trabajando, nosotros como grupo ganamos un CSIC I+D, la CSIC, la Comisión Sectorial de Investigaciones Científicas de la UDELAR, cada 4 años hace un llamado a grupo de I+D, ¿sí?, que hay que presentar un programa a 4 años de investigación. En el 2022 nosotros ganamos uno de esos proyectos, y ahí nos planteamos un panorama de investigación a 4 años, donde el foco lo pusimos en lo que nosotros llamamos ciberseguridad adaptativa. O sea, es tratar de entender, ¿sí?, de generar mecanismos, de generar bases fundamentales, bases tecnológicas, para que a medida que se van incrementando, que van evolucionando el tipo de ataques, en un ataque en particular, entender cómo poder adaptarse a ese nuevo tipo de amenazas y ver qué es lo que podemos hacer al respecto. Y bueno, nosotros encaramos un enfoque muy orientado, ¿sí?, ya hace unos cuantos años, a la aplicación de técnicas inteligencia artificial, aprendizaje automático, minería de procesos, y un poco en eso es lo que hemos venido trabajando. Entonces, a mí la primera pregunta que se me hacía era: ¿qué líneas de investigación actuales o emergentes podrían aportar valor a la ciberdefensa nacional? Obviamente yo no puedo dar una respuesta completamente holística de todo lo que sería necesario. Tengo una idea más o menos precisa de cuál es el estado en que está nuestro país en lo que tiene que ver a la problemática de seguridad, de ciberdefensa, de seguridad nacional, y por lo tanto yo creo que la respuesta a esa pregunta es muy variada. Yo lo que elegí hacer es cuáles son las líneas de investigación actuales o emergentes que nosotros estamos visualizando y que estamos encarando, que nosotros entendemos que pueden aportar a la ciberdefensa nacional. Entonces acá hice una lista de algunos de los temas de investigación en los que nosotros estamos trabajando. Investigación e I+D también, porque muchas de estas ideas las hemos tratado de transferir, de aplicar también en lo que pueden hacer aplicaciones prácticas concretas. Entonces, simplemente una enumeración: defensa inteligente de aplicaciones web, plataformas para entrenamientos en ciberseguridad, inteligencia de amenazas y ataques. Estas 3 líneas están dentro de lo que fue nuestro programa de investigación CSIC, y las hemos desarrollado en estos últimos 4 años, y ahora estamos visualizando otras líneas de investigación en las que estamos empezando a incursionar, como el análisis forense digital. Es una disciplina que la venimos desarrollando hace años, pero el análisis forense como herramienta complementaria a lo que es la criminología digital
Eso sí es un enfoque nuevo. De hecho, en nuestro país no tenemos expertise ni académica ni técnica en lo que tiene que ver con criminología digital. Es un dominio que estamos visualizando que cada vez va a ser más importante. Si tengo tiempo, después puedo contarles. Yo estuve representando a la universidad en lo que fueron las mesas que armó el Ministerio del Interior para la discusión del Plan Nacional de Seguridad Pública. El rector Cancela nos pidió a mí y a 2 colegas sociólogos que participáramos en esas mesas. Al principio fueron mesas genéricas, después se definieron 5 ejes estratégicos, uno es ciberdelito. Yo estuve participando en las mesas de ciberdelito y ahí me encontré con colegas del Poder Judicial, de Fiscalía, de Defensoría Pública, de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior, de unidades de ciberdefensa del Ejército, y hubo una convergencia, digamos, en que hay determinados conceptos, determinados problemas que en este país necesitamos urgentemente encararlos, entenderlos, investigarlos, y que estamos en cero, ¿de acuerdo? Entonces yo ahí quiero hacer una apuesta muy personal, inclusive, de aportar a tratar de desarrollar este tipo de dominio. Después tenemos ya líneas de investigación que están muy en el borde de la investigación, como esta Moving Target Defense, que básicamente es una nueva disciplina que justamente a lo que se enfoca, y voy a tratar de ser lo más simple posible, es ver cómo desarrollar mecanismos, tecnología de forma tal, ¿sí?, que uno pueda a una infraestructura, ¿sí?, estar permanentemente modificándola en real time, dinámicamente, para que los atacantes no puedan adquirir demasiada información. Un atacante básicamente lo que hace, empieza a inspeccionar, empieza a recoger información de una infraestructura, se va haciendo una idea, ¿sí?, de esa infraestructura, entonces con eso desarrolla las tácticas de ataque. La idea acá es estar modificándole la configuración, los mecanismos permanentemente, para que el tipo no pueda ganar ventaja en ese sentido. Esto es una disciplina ultra emergente y en la que recién estamos empezando a investigar, y después, bueno, con el advenimiento de la inteligencia artificial, de los LLMs, de cómo se está incorporando, ¿sí?, rápidamente en nuestro país, yo diría demasiado rápidamente, se abre toda una línea de inteligencia artificial adversaria que también es muy interesante y en la cual estamos empezando a incursionar. No voy a profundizar, voy a tratar de dar rápidamente porque ya el tiempo me va pasando muy rápido. A mí dijeron que tenía 20 minutos para responder cuatro preguntas, un poquito más. Bueno, voy a profundizar solamente en 2 líneas, que es en las que tenemos más avance y en las que yo veo que rápidamente ya puede haber un impacto directamente en lo que pasa en nuestro país. La primera es defensa inteligente de aplicaciones web. Acá hay una problemática, sobre todo post pandemia, pero ya en años previos a la pandemia, los organismos públicos, los organismos de la administración pública, las empresas del Estado, las empresas del sector privado, digamos, empezaron a recorrer un camino de disponibilización, ¿sí?, hacia los usuarios, hacia los clientes, hacia la ciudadanía, de servicios a través de la Internet. Básicamente con aplicaciones que se disponibilizan, ¿sí?, y uno puede usar como usuario. Ya estamos bastante acostumbrados, digamos, a encontrarnos con esas realidades. El problema es que cuando uno expone, ¿sí?, una aplicación de este estilo, sea el organismo o la empresa del Estado o no, lo único que está haciendo es abrir las puertas y las ventanas de su casa, porque un formulario simple, que simplemente recoja determinado tipo de información y que probablemente impacte contra una base de datos, ya es un vector de ataque complicado. De hecho, ese tipo de formularios, ese tipo de aplicaciones son los que han sido explotados fuertemente en nuestro país en los últimos años para terminar haciendo expropiación de datos sumamente sensibles de nosotros, de los ciudadanos o de clientes de una empresa. Bueno, entonces hay que defender a estas aplicaciones, ¿sí?, y una forma de defenderlas rápidamente, ¿sí?, o sea, las aplicaciones que se desarrollan vienen con vulnerabilidades, muchas son legacies, es muy difícil, una vez que se encuentra una vulnerabilidad, poder modificarla. Una herramienta muy útil que se viene usando y se viene usando intensivamente en nuestro país es poner entre el cliente y una aplicación lo que se llama un firewall de aplicaciones. Básicamente es un tipo que se pone ahí en el medio y empieza a filtrar los requerimientos y es capaz de detectar
cuando un requerimiento que se le hace a una aplicación sigue un patrón de ataque. Ahora bien, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, ¿sí? Cuando define como uno de sus proyectos insignias trámite en línea, todos hemos escuchado hablar de trámite en línea, donde decía en el 2015, para el 2020, yo quiero que todo ciudadano uruguayo tenga la posibilidad de comenzar todo trámite ante la administración pública en forma online y posiblemente muchos de ellos también terminarlo. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significaba? Poner, ¿sí? Orquestar, hacer interoperable un montón de aplicaciones de la administración del Estado para pasar a proveer servicios a nosotros, a la ciudadanía. En ese momento el director de seguridad de la GESIC, el ingeniero Santiago Paz, le dijo, ok, todo bien, pero adelante de cada una de estas aplicaciones vamos a poner un WAF. Vamos a poner una herramienta de esta que va a estar defendiendo. Hoy en día, ¿sí? La plataforma WAF del Estado uruguayo tiene desplegada, ¿sí? En la administración del Estado, en las empresas y también en el sector privado, más de 125 nodos WAF que están defendiendo 1000 aplicaciones, más o menos, más de 1000 aplicaciones. Y en particular, ¿sí? En la guía de implementación del marco de ciberseguridad de la GESIC, no estoy conectado a internet, no se los puedo mostrar, pero él puede dar fe, digamos, hay una exigencia de que toda aplicación de este tipo tiene que tener un WAF adelante. ¿Cuál es el problema? El problema es que, y ahora ya perdí la aplicación, las diapos, disculpen, el problema es que, ya la voy a recuperar, ahí está. Este tipo de defensores se manejan con reglas, son estáticos, no son capaces de detectar nuevos tipos de ataques. Entonces, nosotros en lo que hemos venido trabajando todos estos años, ya tenemos 2 tesis de maestría, una de doctorado que se está desarrollando en agregarle inteligencia a este tipo de tecnología para hacerlos ciberseguridad adaptativa, digamos, que trabajen con las reglas que utilizan, pero darle inteligencia, aprendiendo de las aplicaciones que defienden para que sean un poquito más performantes en cuanto a la detección. Bien, el otro punto, ¿sí? tiene que ver con plataformas de entrenamiento de seguridad. Ahí me voy al otro extremo, y es un gran problema que tenemos con ciberdefensa, con ciberseguridad en particular en nuestro país, es las pocas capacidades que tenemos. Tenemos pocas capacidades, pocos tipos de recursos desplegados para controlar y tenemos pocas capacidades humanas. ¿De acuerdo? Entonces nosotros en Facultad de Ingeniería desarrollamos una tecnología que es libre, que es gratuita, obviamente, es libre, de acceso libre, ¿sí? Que lo que hace es proveer ambientes que simulan plataformas, sistemas, arquitecturas reales, ¿sí? Para hacer entrenamientos en ciberseguridad. Es una tecnología que desde la Universidad de la República, de la Facultad de Ingeniería, hemos puesto a disposición, está siendo utilizada en toda la región. En agosto hicimos un taller en la primera escuela de verano de ciberseguridad de CiberLAC, que es una red de seguridad que ayudamos a fundar, donde hubo 61 estudiantes de 8 países distintos, de 20 universidades de América Latina y el Caribe, entrenándose en forencia digital y en respuesta a incidentes usando esta tecnología. Y eso, digamos, es algo que nosotros entendemos es muy importante para ayudar a incrementar las capacidades que tenemos en el país. Si tienen interés, y voy a saltear esto. Acá, para el que quiera, igual las diapos yo las voy a dejar, están los QR de las páginas web de los 2 proyectos, WAFMind, que es el que trabaja con defensa inteligente de aplicaciones, y Tectonic, que es la tecnología de CyberRange. La segunda pregunta era, ¿qué brechas de capacidades o perfiles profesionales son más urgentes de cubrir? Esto también es una pregunta muy difícil de responder. Yo hice una selección, ¿de acuerdo? Y empiezo, ¿sí? Por investigadores, ¿okay? Y todo el mundo obviamente se va a reír y me dice, ¿vos en qué país vivís? Lo que te estamos pidiendo es cuáles son las capacidades que son necesarias para realmente mejorar las capacidades de defensa y de ciberseguridad en nuestro país. Y me decís que investigadores, sí, por supuesto. Sí.
investigadores se necesitan mucho, y eso está en consonancia con la visión que siempre hemos tenido del Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Para formar buenos ingenieros en computación, ¿sí?, tenemos que tener buenos investigadores en computación. Buenos investigadores en computación que conozcan al dedillo los fundamentos de formación de un ingeniero en computación, y que luego, en los últimos años, que es donde se incorporan las selectivas, se trata de dar cursos que se adapten a lo que es la evolución de la disciplina, y como pasa efectivamente en nuestra carrera, ¿sí?, en esa selectiva es donde los investigadores posicionamos lo que son los trabajos en los que estamos investigando, y es lo que hace que nuestros profesionales tengan bases sólidas y se vayan también acompañando, vayan acomodándose a lo que es el devenir de la disciplina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí, investigadores, somos muy poquitos, necesitamos muchísimos más. Y después sí, ya yendo más a lo que vendría a ser estrictamente a lo tecnológico, se necesitan arquitectos de seguridad, nos formamos arquitectos de seguridad en este país, se necesitan arquitectos de seguridad desde el diseño de una aplicación, de una red, ¿sí?, hasta la implementación de esas soluciones. Se necesitan tecnólogos en ciberseguridad. Fíjense que puse investigadores y no puse ingenieros, ¿tá? No puse ingenieros y es totalmente consciente. Yo tengo un problema. El año que viene vamos a empezar a implementar el plan 2025 de ingeniería en computación, y si esto va a quedar grabado, mis colegas van a quedar muy contentos conmigo. Pero en el plan corriente, ¿sí?, el plan 97, los dos cursos que damos de seguridad computacional, seguridad informática, son electivas, de cuarto y quinto años, ¿sí?, que a lo sumo la toman 40, 50 estudiantes. O sea que un porcentaje muy bajo de los egresados de ingeniero en computación tienen las básicas de ciberseguridad o seguridad informática. Es un problema que tenemos. Bueno, para este nuevo plan, el que empezamos a implementar el año que viene, logré convencer a mis colegas de que hubiera un curso obligatorio de seguridad computacional. Entonces, yo voy a seguir apostando a formar ingenieros que con una buena formación y un poco de perfilado sean capaces de adaptarse, digamos, a lo que tienen que entender, ¿sí?, para resolver, para pensar en requerimientos de seguridad y guiar a técnicos, ¿sí?, que realmente estén formados, digamos, en lo que tiene que ver con controles, con tecnología, que es lo que está necesitando nuestro país, pero enormemente. Si los números dicen, las encuestas, los reportes dicen que en este país hoy en día estamos necesitando más de 1000 profesionales en ciberseguridad trabajando, ¿sí?, en el medio. ¿Ok? Bueno, yo apuesto a tecnólogos en ciberseguridad en el año 2022 junto con AGESIC, y a través de un préstamo del BID, ¿sí?, nos pidieron que desarrolláramos un plan de formación terciario de expertos en ciberseguridad. Nosotros desarrollamos este plan con dos colegas del equipo de facultad, lo presentamos, ¿sí? Hasta hoy, obviamente, sería genial que desde facultad de la UDELAR lo pudiéramos implementar, pero no es nuestra visión, ¿sí?, implementar planes de tecnólogos. Hasta ahora, el único que ha levantado el guante, la única que levantó el guante, fue la UTU, que implementó un plan de tecnólogos en ciberseguridad. El problema sigue siendo las capacidades, la carencia de capacidades que hay para formar esa gente, para implementar esos planes. Analistas forenses, esto nos va a la vida en tener más analistas forenses digitales, o sea, personas que tengan la formación profunda en ciberseguridad y que sean capaces de utilizar técnicas para entender ante, ¿sí?, un determinado escenario, como en CSI, de acuerdo, es lo mismo. Lo único que acá los escenarios son digitales, hay que analizar logs de sistemas que fueron atacados, puedan entender qué fue lo que pasó, para la contención de un incidente, puedan entender qué es lo que pasó para ayudar a la recuperación de un incidente, para entender cómo nos están atacando, cuáles son las tácticas que están utilizando para aprender a defendernos. Y por supuesto también necesitamos expertos en inteligencia artificial adversaria, pero eso estamos lejísimos, pero los problemas ya están acá, ¿sí? Ya hay un top 10 de OWASP hablando de cuáles son todos los ataques posibles a los LLMs, y créanme que el top 5, digamos, son todos ataques que están ahí, al alcance de la mano, utilizando las mismas herramientas de inteligencia artificial generativa. ¿Okay? ¿Qué competencias? Tercera pregunta. Voy a tratar de no extenderme mucho más, ¿ok? Tercera pregunta. Yo estoy fascinado. Todo lo que... ¿Qué competencias considera la academia esenciales para el profesional en ciberdefensa? Yo no
O sea, nuevamente, ¿qué es lo que piensa la academia? Yo no voy a decir que yo estoy hablando en nombre de la academia. Yo soy un académico en este dominio. ¿Qué es lo que mis colegas y yo pensamos acerca de cuáles son estas competencias esenciales? ¿Sí? Bueno, ¿sí? Para ser un buen profesional en ciberseguridad, en seguridad computacional, hay que saber mucho, ¿sí?, de ciencia de la computación, de tecnología de información. Hay que tener una sólida base en programación, sistemas operativos y redes y base de datos. La paro por acá, podría seguir enumerando, pero esto es esencial, esto es básico. No es necesario ser un ingeniero en computación para tener estos conceptos, ¿eh? El tecnólogo en ciberseguridad que nosotros definimos da estas bases si el plan se implementa bien. Después, por supuesto, hay que tener un muy buen conocimiento y manejo de criptografía aplicada y conocimientos avanzados de seguridad computacional. A los ingenieros lo que le damos hoy en día es un curso que es un barniz de seguridad computacional y salen con algunas ideas. Cada uno, tenemos 6 módulos en ese curso que es un barniz, cada uno de esos módulos en el tecnólogo, en el tecnólogo en ciberseguridad es un curso vertical en el que baja en criptografía aplicada, seguridad en aplicaciones, seguridad, sistemas operativos, seguridad en redes. Ese tipo de know-how es fundamental y nuevamente no existen esas capacidades, existen muy pocas capacidades y existen muy pocas capacidades de capacitación en esas capacidades. ¿De acuerdo? Eso es un problema que tenemos que enfrentar y que tenemos que tratar de resolver. Conocimientos básicos de aprendizaje automático es insoslayable, ¿ok? Y por último, y aunque parezca de otro corte, digamos, tenemos que entender muchísimo más de ingeniería social. Ingeniería social es una disciplina. ¿Por qué se llama ingeniería social? Es una disciplina que crearon los ingenieros civiles de Estados Unidos en el siglo XIX, ¿sí?, que básicamente, ¿sí?, su misión era tratar de convencer a las poblaciones de que era importante que las ciudades tuvieran saneamiento. ¿De acuerdo? Y por eso se llama ingeniería social, porque es como dentro de una determinada disciplina que maneja determinadas bases técnicas, uno utiliza determinadas técnicas de persuasión, de convencimiento, en el caso de la ciberseguridad, de engaño, ¿de acuerdo?, para lograr un objetivo. Para ser un buen computista en ciberseguridad hay que saber muchísimo de ingeniería social. Todos los ataques que ven de phishing, de engaño, de recuperación de credenciales, ¿sí?, a la abuela, papá, al nene, todo eso entra dentro de lo que es la capacidad de ingeniería social que tienen los atacantes. Nosotros, yo siempre digo, para saber atacar, para saber defenderse, hay que saber atacar. Tenemos que aprender muchísimo más de ingeniería social. Hay muy buenos libros, acá en este país no se estudia en profundidad, sería muy bueno. Y por último, la pregunta 4. ¿Qué rol puede jugar la academia como garante de transparencia y evaluación crítica de política de ciberdefensa? Esta pregunta es dificilísima, ¿sí? Realmente, la verdad. ¿Fuiste vos la que la pensaste esa pregunta? Ok. Es muy difícil. Yo acá balbuceando tiro algunas ideas que no estoy demasiado convencido, pero creo que pueden arrimar algún porotito, ¿sí?, a esta problemática. Bueno, obviamente programas de capacitación, la academia obviamente puede tener un rol protagónico en programas de capacitación especializados, talleres sobre gestión de incidentes, evaluación de riesgo, creación de políticas informadas por datos, no solamente, digamos, expertos en ciberseguridad, de derecho informático, de sociología. Ahora en las mesas esta del Plan Nacional de Seguridad Pública tuve el gusto de trabajar, de colaborar con Gabriel Tenenbaum, la visión social que él tiene y sus colegas sobre el crimen, sobre técnicas, sobre herramientas para aportar en esta dirección son valiosísimas y son muy importantes, y hay que hacer un trabajo interdisciplinario muy importante. Foro de discusión pública, bien. Desarrollo de material educativo y de sensibilización, sí, por supuesto, ahí podemos ayudar mucho. Establecimiento de alianzas con el sector privado, esto es muy importante. Pasa en todo el mundo, pero en particular en nuestro país son tan pocas las capacidades, ¿sí?, y es tan grande y tan extensa la problemática, porque cuando uno habla del sector privado, uno tiene que pensar que muchos de los ciudadanos uruguayos tienen sus ahorros, tienen sus fondos en bancos privados, y esos bancos privados, ¿sí?, son objetivos de ataques a esos ciudadanos, ¿sí? Tenemos que garantizar
¿sí? De que efectivamente lo que son sus ahorros, ¿sí? También los del banco hipotecario y los del broker, ¿ok? Pero también a esos ciudadanos hay que protegerlos. Con la falta de capacidades, con la escasez de capacidades que tenemos acá nos juntamos todos, gobierno, industria y sector privado, o la posibilidad de que efectivamente empecemos a avanzar e incrementar el nivel de aseguramiento en nuestro país es muy baja. Promoción y evaluación de la legislación de ciberseguridad. Esto es muy importante. Bueno, obviamente acá hay que colaborar con profesiones legales, ¿de acuerdo? Y bueno, y tenemos experiencias muy cercanas. En Chile, ¿sí? Se acaba de implementar una iniciativa muy importante en lo que tiene que ver con ciberseguridad. Hay una ley nacional de ciberseguridad y se creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad con una gobernanza muy fuerte, muy centralizada, apuntando a cubrir todas las problemáticas y todo el impacto que tiene la ciberseguridad en la ciudadanía, en la ciberdefensa nacional y en la seguridad pública nacional. Acá yo creo que tenemos un desafío muy importante en donde varias disciplinas podemos aportar. Y finalmente el desarrollo de un observatorio de ciberpolíticas, eso sería muy importante porque no solamente hay que empezar a balbucear esas políticas, sino que hay que hacerlas evolucionar, hay que controlarlas, ¿de acuerdo? Y hay que entender cómo se pueden implementar. El problema es que digamos, la combinación usuario-contraseña y la contraseña que cambias cada 3 meses, todo eso, en realidad se tornó vulnerable por una cantidad de factores que no vienen al caso. Entonces lo que se hace es combinar. La contraseña es algo que tú sabes, ¿sí? Combinar eso con garantizar algo que tú tenés, ¿sí? O algo que tú sos. Por ejemplo, tu huella digital es algo que tú sos, el celular es algo que tú tenés, el correo es algo que tú tenés. Entonces lo que se hace es, para identificar, pedirle a la persona que ingrese el usuario y la contraseña y además algo que no sea algo que recordás. Eso es lo que en la jerga se llama doble factor de autenticación. Yo tengo un miedo terrible porque está Gustavo acá al lado y yo digo algo, vos haces siempre que sí, Gustavo, y después me puteás. Entonces, lo que dice el decreto es que para todas las aplicaciones del Estado, para todas las aplicaciones que utilicen funcionarios, proveedores, que se utilicen hacia adentro, se va a exigir doble factor de autenticación. En realidad está previsto que un funcionario diga yo no quiero usar mi celular o yo no quiero usar, en ese caso va a tener que ir físicamente, o sea, porque son aplicaciones que están disponibles a través de internet, entonces ya sea ponerlas disponibles a través de las redes internas de los organismos o brindarles el doble factor con un celular corporativo, es decir, en el ministerio hay un celular y si tú querés ingresar tenés que venir físicamente a trabajar y todo. Pero si querés teletrabajar, ¿sí? Y hay una cantidad enorme de teletrabajo, se necesita doble factor de autenticación y vas a tener que usar tu celular o el correo o el método de acceso para hacerlo. Si eso es así, ¿el Estado piensa financiar a quienes no tienen celular para ejercer el trabajo remoto? No. Porque no se puede obligar a la gente a tener celular. No, pero el trabajo remoto es un beneficio. O sea, cada funcionario del Estado tiene en la oficina un lugar para trabajar. Entonces, tiene la libertad de no tener, ¿sí? Estamos trabajando, por ejemplo, con el MIDES en particular, que tiene trabajadores que están en la calle, o sea que su trabajo es estar en la calle para brindar alternativas y funcionalidades. Pero desde el punto de vista de los funcionarios en los que estamos pensando, en general no hay en el Estado ninguna normativa o ningún arreglo que diga tú trabajás remoto obligatoriamente. Entonces tú tenés la libertad de no poner disponible, de no hacer disponible tu dispositivo, tenés la libertad, pero no podés trabajar remoto. O sea, el Estado te va a proporcionar, como siempre, tu escritorio y un método con doble factor de autenticación para ingresar. ¿Qué alcance tiene a nivel de Estado? Por ejemplo, no me acuerdo el texto del decreto, pero es 100%. O sea, esto es parte, es inaceptable que sigamos teniendo, o sea, los delincuentes tienen que trabajar. O
O sea, nosotros estamos... voy a empezar a hablar porque para entenderlo. Pero para entender. La seguridad digital es como la seguridad física. Es un problema de administración de riesgos. Es lo mismo que tú haces en tu casa. En tu casa tú no sos técnico en alarmas, no sos herrero para instalar rejas, no sabés de cercas eléctricas, no sabés construir, o sabés una, o capaz que hay alguien que sabe las 5, pero en general no sabe las 2. Pero sos tú el que decide si vas a tener cerco perimetral, si el cerco va a tener alambrado, si el alambrado va a ser de púa, si va a estar electrificado, no va a estar electrificado, si tenés cámaras, no tenés cámaras, si tenés rejas, alarma, etcétera, etcétera. Y lo que haces en definitiva es administrar tu riesgo, ¿sí? Frente al costo económico de hacerlo y al costo de funcionamiento, ¿no? Porque cuando pones reja no puedes salir por la ventana, cuando la cerca es eléctrica pasan cosas, y cuando pones los cercos no se ve para adentro pero no se ve para afuera, etcétera, etcétera. Y administrar es un problema en las organizaciones del Estado y en las privadas, pero en la del Estado es un problema político, ¿sí? De cuánto riesgo tomás. Hoy, tomar riesgo por tener aplicaciones que no tienen doble factor de autenticación es inaceptable. Y cambio el orden de lo que les iba a decir, pero el ataque a la dinasia, el incidente vinculado a la dinasia, ese es el nombre correcto, no fue un ataque a la dinasia. No fue un ataque a la dinasia. Nadie tocó la dinasia. Lo único que hicieron fue robar un usuario que no estaba protegido por doble factor de autenticación y cambiaron en el DNS, o sea, en el servidor que direcciona para acá. Cuando tú pones dinasia GUBUI, va a este web server o a este web server, lo mandaron a otro web server. Pusieron la foto del presidente, el teléfono del presidente, toda la prensa. ¿Por qué? Porque estamos tomando un riesgo inaceptable, no tiene sentido, ¿sí? Entonces venimos hace 20 años con reglamentos y con cosas, no sé qué. Aparte, dentro de 120 días va a estar prohibido. Y se terminó. Está prohibido porque no entienden que es decir, yo vivo en mi casa y le digo a mis hijos, no se puede dejar la bicicleta de la puerta para afuera, no puede dejar tirada la bicicleta. Está prohibido. ¿Por qué? Porque no quiero asumir ese riesgo. ¿Me la van a robar? No lo sé, ¿sí? Pero quiero asumir un riesgo de bicicleta atrás. Es una decisión, son esas decisiones. Técnicamente es extremadamente sofisticado, ¿sí? Y tienen de lo mejor, ¿no? Debe haber algún otro, pero tienen la crema de la crema para preguntarle los detalles técnicos, ¿sí? Pero a nivel de implementación, la seguridad es un problema de administración de riesgo. Lo que tienen que hacer los técnicos es explicarte cuánto riesgo estás tomando con estas medidas. ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué cosas hay? Bueno, lo primero que quiero decir es que el incremento de los problemas de seguridad no tiene factores internos, sino externos. Cuando ustedes tienen un fenómeno, el fenómeno tiene causas internas, causas externas. El otro día un periodista me preguntaba, ¿y por qué aumentan los ataques? ¿Porque empeoramos? No empeoramos, nosotros mejoramos. Pero en la medida en que aumenta la vida digital de la economía, de la sociedad y de las personas, aumenta el delito digital. ¿Sí? Aumenta mucho, ¿sí? Por ejemplo, las estafas en 10 años, ustedes miran la tabla de delitos, aumentaron 2000%. ¿Por qué aumentaron 2000%? Porque cuando tú rapiñás, ¿sí? Entonces encañonás a alguien y le decís dame la plata, tú sabes que la probabilidad de que se dé vuelta, haga así, te pegue 3 tiros, es una probabilidad real. Cuando tú lo estafás con el celular, esa probabilidad baja, ¿sí? Entonces,
el Ministerio del Interior capturó y fueron formalizados una banda que hacía estafas desde la cárcel, usando el ámbito de uso de conectividad. Digamos, hay un espacio en que a los presos le habilitan el uso del celular para que se conecten con su familia, con el mundo exterior. Usaban eso para estafar. Les daban un script, funciona exactamente igual que cuando se te rompe cuando no podés configurar el WhatsApp. Un tutorial que te dice haga esto, y vos lo haces sin entender lo que estás haciendo. Así hacían las estafas. Fueron capturados, ¿sí? Entonces, aumenta mucho. Para que tengan un dato de referencia, en la primera mitad de 2025 hubo más eventos de ciberseguridad. Un evento es un comportamiento sospechoso que se detecta. Por ejemplo, desde un país muy remoto empezás a tener intentos de acceder y de loguearte. Entonces hay 1, 2, 3, cuando va el cuarto, una máquina dice, ojo, acá tenés un evento. Entonces alguien lo monitorea y puede pasar desapercibido, pueden tomar una medida para bloquearlo. Suceden miles de eventos por mes, literalmente miles y miles. En la mitad de 2025 hubo más eventos que en todo 2024. Los eventos vienen del mundo, o sea, el porcentaje de eventos que vienen de Uruguay es muy poco, porque si vienen de Uruguay, las direcciones físicas IP desde las que vienen son identificables y eso se pasa a ciberdelito y es una de las materias primas para atrapar a los delincuentes. Entonces este es un problema. Hay un segundo factor muy importante a tener en cuenta y es, hace 20 años el ciberdelito era una vertical del delito, ¿sí? Lo que pasa es que las otras verticales, narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, extorsión, lo que ustedes quieran, necesitan soporte digital. No se lavan activos llevando una valija, una bolsa con $1 millón y le dice, ay, láveme este $1 millón. Necesitan gente que tenga sistemas, que haga transacciones, que lo pase al banco. Como no pueden obtener esos servicios en el mercado legal, los empezaron a obtener en el mercado ilegal. Y eso pasó esta vertical a hacer una conexión horizontal que es la unión entre todas las verticales del delito. Que primero se conectaron por los servicios y después empiezan a fluir las inversiones, los delitos conjuntos, y entonces cuando la policía agarra, encuentra las conexiones en Uruguay. Es un fenómeno en el mundo, no es una cosa. Nosotros en esto repetimos cosas que suceden en el mundo. Estos son fenómenos transfronterizos por naturaleza. Entonces, lo primero que hay que entender cuando hablamos de ciberseguridad es que estamos ante un fenómeno que no se va a detener, que tiene factores externos a los que nosotros tenemos que responder. O sea, nosotros tenemos que hacer cosas nuevas y distintas. También hay que corregir, no es que está todo bien, pero a veces tú tenés un problema que es ir y mirar y decir, uy, esto está todo mal, y a veces tenés un problema que decir, bueno, yo tengo esto, necesito otro espacio. Ese es el problema al que se enfrenta Uruguay, ese es el problema al que se enfrenta el mundo. Perdónenme, pero yo voy a discrepar sobre que no tuvieron ningún anuncio. Sí, por eso. Deben de tener 20 años de anuncios. Yo personalmente mandé a todos los organismos del Estado una directiva hace aproximadamente 7 meses y no pasó absolutamente nada. Bueno, yo no sé si se filtró o no se filtró, pero yo no soy el filtrador. O sea, yo lo que sé es que yo tengo la responsabilidad por la ciberseguridad del Estado uruguayo y yo le mandé a todos los organismos y no se movió la aguja. Y por eso empezamos a trabajar en aquel momento en un decreto. Los decretos hay que convencer a los ministros, hay que convencer a las autoridades. Eso quiere decir que demoró. Ahora el presidente decreta, no es Daniel Mordecki, director ejecutivo de AGESIC, pero no es de recibo que no tienen recomendaciones. O sea,
Es la primera vez, perdón. Cosas... Yo creo que no sé si ahí... No hay antecedentes. Que yo sepa, no hay antecedentes. O sea, las discusiones, estas discusiones que tú decís que tienen el correo, voy de vuelta, es un problema político, ¿entendés? Es como que tú tenés tu casa y pones las cosas y te manotean el celular una vez, te lo manotean 2 veces, te lo manotean 10 veces. Entonces le decís a tu pareja, che, ¿por qué no ponemos un vidrio? Sí, habría que poner, porque sé que 10 años después te manotearon 262 celulares. Entonces cuando lo haces te dices, pero no nos avisaron. ¿Cómo no nos avisaron? O sea, si tienen el correo impresentable, es de un nivel de irresponsabilidad política inaceptable, tan inaceptable como es el parche de cómo está el correo o la aplicación. Porque después, cuando suceden las cosas, ¿sí?, van a las autoridades políticas y les dicen, incidentes van a seguir ocurriendo. Esta resolución está basada en datos. La mayoría aplastante de los incidentes que ocurrieron desde el 1 de marzo hasta ahora tienen su origen en el robo de una identidad. Por lo tanto, el robo de una identidad va a prevenir una cantidad de incidentes y va a ser más difíciles otros. Es perentorio, voy de vuelta, el riesgo que estamos asumiendo. Porque entran a un sistema, van así, llegan a un servidor, sacan los datos, miran cómo está, consiguen, pero tienen que entrar. La primera es, para saber qué datos andan en la vuelta, deberías comprarlos. Y el criterio no es un principio, porque puede haber un mal mayor que implique que comprar una base de datos puede significar, les adelanto, comprar una base de datos vale $5, $7, no es que se le va al país la vida. Y me preocupa ver gente en Reddit, que es un portal público, donde literalmente publican, me cuestioné a ver qué datos habría y entran y lo pagan. Sí. O me buscan. Sí. Y obviamente ni hablar de la exposición que pueden tener a nivel legal. Inclusive alguna empresa que te ofrece el servicio de que las consultas. Esa es la parte que más pero, o sea, no es un tajante, jamás voy a hacer esto, porque en la guerra se negocian cosas, o sea, pero salvo que haya un mal mayor que realmente justifique prevenir, no se gasta dinero en los delincuentes. Por lo tanto, formalmente el alcance de esos robos no los conocemos. Eso es irreversible. Lo que dice la ley de protección de datos es que si te roban datos, tú tenés 72 horas para comunicarlo públicamente, y nosotros desde la URCDP lo revisamos, hablamos con los organismos y les exigimos. Y cuando tenés, para eso no hay un plazo, cuando tú tenés el conocimiento del alcance del problema, tenés que informar uno por uno a los afectados. Y estas cosas suceden, te llegan notificaciones, suceden. Hay que pelearlas, hay organismos que no hay que pelearlas nada, que vienen, preguntan, hay organismos que intentan, pero si ustedes siguieron, por ejemplo, el incidente de Gurí y de Ceibal, se informó y se manejó, digamos, 2 organizaciones, ANEP y Ceibal, que manejaron con muchísima seriedad, con muchísimo dolor, porque te da muchísimo dolor y hasta un poco de vergüenza tener que comunicarle. En ningún momento retasearon 1 milímetro de su responsabilidad, ¿no? Y eso en Uruguay funciona razonable. Sí, muchas veces lo único que tienen que hacer es entrar a una pantalla y hacer un cheque y decir, ¿doble factor de autenticación obligatorio? Sí. Yo creo que está todo el problema de sensibilización y es muy importante, pero y se hace, o sea, AGESIC viene de hace años tratando de tiene campañas de sensibilización al respecto y sin duda que eso hay que mantenerlo, pero concurrentemente nosotros como país, ¿sí?, tenemos otros problemas, ¿sí?, muy críticos,
¿sí? que tenemos que atender. Porque es cierto, digamos, la cantidad de fraude, el fraude informático es impresionante lo que creció en estos años. Y bueno, generalmente el objetivo del ataque es una persona, puede llegar a ser una organización, se escala de una forma, pero generalmente es una persona. Por otro lado, ¿no? Nosotros como país, ¿sí? tenemos un conjunto de infraestructuras críticas, ¿de acuerdo? Que son vitales para la existencia de nuestro país, para nuestra soberanía, ¿de acuerdo? Y ahí, al contrario que en este dominio, mi posición es que no hay que sensibilizar, ¿de acuerdo? Ahí hay que empezar a generar gobernanza, ¿sí? Definición de políticas y control. Hay determinados tipos, o sea, para hacer una idea, esto lo vengo diciendo hace tiempo, pero voy a seguir insistiendo a pesar que me dicen, no, mirá que eso cambió, no cambió mucho, ¿sí? En el año 2008 se puso como objetivo, ¿sí? Generar un catálogo de activos críticos de este país. ¿Sabes por qué? Bueno, porque los activos críticos, ¿sí? son los que hay que proteger, ¿de acuerdo? Y obviamente, cuando uno habla de infraestructuras críticas, porque son infraestructuras generalmente tecnológicas, digitales, no solamente que lo que hacen es involucrar uno o más de esos activos. En nuestro país tenemos varios activos críticos que uno pueda reconocer y varias infraestructuras. Hace 17 años que este país se puso como objetivo tener ese catálogo y todavía no lo hemos logrado, ¿no? Y eso es fundamental, sí, más o menos, más o menos, ¿de acuerdo? Pero, y de ahí a la definición de las infraestructuras críticas, porque sí se habla de protección de infraestructuras críticas, pero identificación precisa de infraestructuras críticas y las medidas que se tienen que tomar para protegerlas, también estamos a un buen paso. Ese es todo otro eje, que aparte de ahí tiene mucho que ver con defensa nacional, también tiene que ver con soberanía digital, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Que todavía no lo tocamos acá y que me parece que es muy importante al cual se le empiece a prestar atención. O sea, tenemos varios ejes, ¿sí? de atención que no podemos demorarnos mucho más, ¿de acuerdo? Porque el problema que tenemos, y es algo muy básico, ¿no? A los atacantes les alcanza con identificar y explotar una vulnerabilidad. El que se defiende, ¿sí? tiene que tener conciencia de todas las posibles vulnerabilidades que tiene y saber cómo defenderse. Es muchísimo más complejo, muchísimo más demandante el trabajo de tener que defenderse que el trabajo de atacar, ¿sí? Y bueno, supuestamente nosotros estamos del lado de lo que nos tenemos que defender. Hay muchísimo para hacer en ese sentido, y yo creo que es importante, ¿no? Que así como lo que yo por las dudas, porque me pareció entender, yo no estoy involucrado en el decreto, ¿okay? Pero lo apoyo totalmente. Digo, es lo mínimo que podemos, aparte, si estamos hablando de infraestructuras, ¿sí? informáticas y de telecomunicación, de la administración del Estado, ¿de acuerdo? Es lo mínimo que podemos tener, ¿sí? Es autenticación reforzada, ¿okay? Configurar una VPN, eso no puede ser un problema, ¿ok? Tenemos problemas muchísimos mayores que atender, ¿de acuerdo? Y yo estoy de acuerdo, es cierto lo que dice Daniel. Si uno mira la cantidad de ataques en estos últimos meses y años, ¿sí? Básicamente las dos vulnerabilidades más explotadas, ¿sí? fue la poca protección de las credenciales, ¿sí? y la explotación de la ingeniería social. Buscalo, pero tú acabas de decir que no hubo, estos somos ingenieros, es if, hubo, then. Else, no tenés razón. Lo limito a mi dominio, no legal. No hay tal cosa. Okay.
Dice, en la UDELAR no hay tal cosa, la UDELAR tiene autonomía constitucional. Pero una cosa es afirmar que la UDELAR, que tiene autonomía constitucional y que tiene un gobierno, un cogobierno federado y que tiene su política, no lo hizo, está en su derecho. Y otra cosa es afirmar que el Estado no hizo cuando en realidad sí hizo. Que el Estado no hizo no es correcto, no es... Pero yo soy programador y lamentablemente no tengo esa flexibilidad de decir, bueno, sí, o sea, para mí es if, hay evidencia, es cierto, no hay evidencia, es falso. Y digamos, y sobre, lo dijo Aristóteles, ¿no? Una computadora es una máquina de verdad, ¿no? Es una gran tabla de verdad, o sea que todos somos al final hijos del amigo Aristóteles, premisas falsas, conclusiones indeterminadas. Entonces, es importante, es decir, tenemos un problema muy serio, tenemos un problema muy grande, tenemos un problema que crece y que va a seguir creciendo. Tenemos que entender cuáles son nuestros problemas reales y no pelear contra los problemas ficticios. No pelear contra los problemas ficticios, porque si tú peleas contra los problemas ficticios, agarras la plata que pone la gente y que te da para administrar y la tirás a la basura. Entonces, si tú, digamos, decís, por ejemplo, dices, hicieron un decreto, pero no avisaron, y no es cierto. O sea, nosotros estábamos tirando a la basura la plata que ponen los contribuyentes. ¿Por qué? Porque tú le decís, no podés, lo tengo, no podés, lo tengo, no podés, lo tengo. Entonces, este decreto lo que hace es, después de 20, esto es más viejo que el agujero del mate, capaz que no 20, pero hace 10 años que es inaceptable. Entonces, tú vas a los eventos y dicen, es inaceptable. Miren, les voy a contar. Hubo un evento de ciberseguridad que organizamos con OEA, Uruguay, OEA, ¿sí? OEA trajo, además de traer todos los expositores y todo, trajo 150 personas del exterior. Uruguay tuvo 150 invitados. Hubo una reunión de directores de ciberseguridad cerrada, en lo que le llaman en los eventos el día cero. Lo aprendí ahora, no se piensen que yo lo sabías. En el día cero, en general se llama una reunión de día cero. Y se estuvo hablando de esto. O sea, cuando apagás el micrófono y todo, empiezan a decir, yo estoy harto de correr atrás del doble factor. O sea, de la inteligencia artificial y la soberanía. Sí, ¿y cómo vamos a preocuparnos de todas esas cosas si yo gasto todo mi tiempo persiguiendo gente que le roba que pone las cosas en un drive con un link? El otro día fue una reunión cerrada de no sé qué, y dice, bueno, este sistema, todos ustedes tienen un usuario, nombre y apellido y la contraseña fija. Y tú mirás y decís, no, le mandé después unos insultos y dices, Daniel es un asqueroso. Pero cuando te pasan esas cosas, ¿entendés? Uruguay tiene que salir de eso. Nosotros no podemos gastar. ¿Se lo mandaste por WhatsApp? Se lo mandé por WhatsApp, por Signal. Tengo WhatsApp, Signal. Nosotros no podemos gastar recursos de los técnicos que tenemos en perseguir gente para que el correo vaya a través de una VPN con doble factor. No podemos gastar más, estamos tirando la plata de los contribuyentes haciendo eso. Entonces necesitamos una política de ciberseguridad en la que hoy estemos mejor que ayer y mañana estemos mejor que hoy. Si nosotros, esa es la premisa básica. Si el paso puede ser gigante, brillante, pero nosotros tenemos que estar mejor. Eso supone, Gustavo, estamos trabajando, es una batalla campal, estamos trabajando, vamos a tener un inventario de sistemas críticos. No lo vamos a publicar, pero va a haber en Uruguay un inventario serio de sistemas críticos. Uno de los cambios sustantivos que hicimos en la política de ciberseguridad es que no trabajamos más internamente por organismos, trabajamos por conjuntos de sistemas, porque UTE tiene los sistemas de administración de cargas, los sistemas que controlan la generación y el sistema que maneja la app, que es muy importante, pero que tiene un nivel de criticidad inferior. Y entonces cuando tú vas a la UTE y le decís que todo tiene que tener y todo, no le estás diciendo cómo priorizar los sistemas.
UTE en particular es un organismo muy maduro, que tiene una política de ciberseguridad muy madura, no le tenés que decir eso. Pero hay muchos organismos más chicos donde tú tenés que trabajar y ayudarlos a priorizar sus sistemas. Pero nosotros no podemos gastar, es lo mismo que tú haces en tu casa cuando proteges tu casa y no le pones alarma al galpón. Es lo mismo, ¿sí? O tomás medidas diferenciadas para proteger distintas cosas. O tenés una caja de seguridad y pones determinados valores en la caja de seguridad, pero dejás el monedero arriba de la mesa. Porque si tú cuidas cada moneda igual, entonces gastás los recursos de forma homogénea y eso no es. Entonces esa es la primera medida. La segunda medida, de la cual el decreto, ustedes no se imaginan el disfrute, yo me enteré hoy, me lo pasó el director del servicio legal de AGESIC, me pasó, estos son los decretos, porque hay 3, se promulgaron 3 decretos, yo no les puedo decir, es la culminación de un trabajo enorme que tiene como eje pasar la ciberseguridad de los técnicos de ciberseguridad a los políticos. Lamentablemente los ciberataques nos ayudan. Digo lamentablemente porque lo ideal es que la ciberseguridad debe ser la tarea más ingrata que hay, porque no solo te va bien cuando nadie se entera, sino que no lo puedes salir a decir. Porque si tú vieron que sos el juez, vieron que dicen, si nadie habla del juez, entonces está bien. Pero vos después que terminó el partido podés salir y decir, nadie habló de mí, hizo un gran arbitraje. En ciberseguridad no, porque tú salís y decís, vieron, no me hackearon, y estamos dejando la oreja al enemigo, al otro día los tenés atacando. ¿Sí? Entonces ahí tienen la segunda. Hicimos reuniones con los directores generales, tenemos este trabajo con el decreto, trabajamos con las áreas políticas de los organismos, transmitiéndole esta idea de que la seguridad es un problema de administración de riesgos y que ellos son responsables. Que es una cuestión intransferible, no está prohibido hacer así para atrás y decir, yo voy a hacer lo que digan los técnicos. No funciona así. Una preguntita. Igual sí, dale. Con el decreto después saldrá, pero ¿y el Estado va a tener capacidad punitiva? Con el Estado. Digo, o sea, vos tenés determinado tipo de exigencias, ¿ok? Porque es lo que ha pasado en este país, la URCDP. Sí, para mí, uno de los grandes problemas de la URCDP, que todo lo que tiene que ver con privacidad, sí que no tiene capacidad punitiva. O sea que vos podés infringir la ley, ¿ah? Y bueno, pero yo digo, ¿no? Con los sistemas críticos, y vos le decís al responsable del sistema crítico, vos tenés que asegurar esto, y eso no sucede. ¿Qué pasa? Hay medidas, la medida de doble factor podría llegar a generar algún costo, es marginal, es absolutamente marginal. Hay medidas que no. O sea, yo les voy a explicar. Cuando tú instalás MySQL, MySQL se conecta con Internet, si no me equivoco, estoy hablando por el puerto 3306. Yo no te puedo explicar la cantidad de puertos 3306 que están abiertos. Porque además tú instalás y te dice, ¿querés que vaya al firewall y abra el puerto? Sí. Intenta abrirlo. Si el organismo tiene una configuración de seguridad y no sé qué, no lo abre. Pero si el organismo tiene una configuración de seguridad débil, lo abre. Y eso quiere decir que instalan la aplicación, ¿sí? Y eso es gratis. Yo te diría que, a grosso modo, la mitad de los hackeos ocurren sobre sistemas de testing y de prueba obsoletos. Descarga, cuando tienen los datos, en general publican una muestra de los datos con los cuales tú podés conocer la estructura. Entonces lo primero que haces es agarrar la muestra de los datos para tratar de identificar de qué sistema es. Esa veces, la mitad de las veces vienen y dicen, no sabemos de qué sistema es, Daniel. Vamos a levantar el testing. ¿Y qué es? O sea, cuando hackearon a la AUF, hackearon
Auf Testing 2022. O sea, se olvidaron de dar de baja el sistema. Entonces, se olvidan de dar de baja el sistema queda ahí, ponen los parches, las actualizaciones y todo en el servidor de producción, el sistema está ahí. Hicieron una volcada de datos, tiene los datos de verdad de 2022. Entonces la estructura de datos no coincide, falta una columna en la tabla, porque eso fue lo que fue viviendo, pero tienen datos de verdad. ¿Cuánto sale borrar los sistemas? Nada. Nada. Voy a empezar por la segunda pregunta, la de los bancos. La responsabilidad formal de eso la tiene el Banco Central del Uruguay, y el Banco Central del Uruguay está trabajando, ya hay un protocolo, está trabajando con los propios bancos, articulando, pero en un segundo protocolo. Nosotros trabajamos con ellos, pero ellos tienen el gobierno. Nosotros trabajamos activamente con muchos privados. De todos modos, no hay una regulación específica que le habilite al Estado a decirle qué tienen que hacer los privados. Hay sectores más afines, por ejemplo, nosotros participamos activamente en la resolución del incidente de la Universidad Ort. ¿Por la salud no hay algo? En salud. En salud, sí. Sí, hay por sectores, pero voy a la otra pregunta, que se hicieron varias cosas que tiene que ver con lo que en AGESIC llamamos seguridad ciudadana. O sea, yo creo que es una carencia, esto es una opinión muy personal, yo creo que es una carencia de todo el ámbito de la seguridad. El problema de las personas con sus dispositivos es un problema marginal. Es un problema considerado marginal. Tú vas a los eventos, no hablan de eso, no está en la mesa. No es un problema, y es un problema gravísimo. En AGESIC tenemos dos líneas de trabajo. Una es la seguridad, llamémosle corporativa, esto que estuvimos hablando hasta ahora, la protección de los sistemas críticos. La segunda es seguridad ciudadana. Le pedimos al Pacha que él fuera el sponsor. Hicimos una reunión hace 2 meses, más o menos. Participaron, me voy a olvidar de alguien, el ministro del Interior, la ministra de Industria, Fiorella Jaim, la directora de Ceibal, Pablo, el director de ANEP, presidenta del BPS, vicepresidenta del BCU, presidente del BROU, director general de presidencia, naturalmente el Pacha, y quién les habla. No estuvo Jorge en eso, y dimos el puntapié inicial a la generación de una política pública de seguridad ciudadana. Ayer salió la nota en Gubui, en presidencia, ¿sí? Porque nosotros en AGESIC queríamos no publicar para que sea, ¿no? Porque lo sponsorea Sánchez, el secretario de la presidencia. Y tiene que ver con todo esto que ustedes dicen. O sea, en Uruguay hay una constelación de medidas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, pero no hay una política pública de seguridad ciudadana. Los organismos se conocen y articulan, ¿sí? Pero ahora les cuento algunos ejemplos. Hay espacios, agujeros que no son de nadie, hay cosas que se superponen, hay percepciones, los organismos tienen una percepción, ¿no? Entonces, si tú escuchás al BPS, te dice, bueno, esto es un problema de la tercera edad, ¿no? Las estafas y los no sé qué. ANEP levanta la mano y dice, no, dice, esto es, o sea, el tema de ciberacoso, ciberbullying, hay problemas tan chotos, tan tontos, sí, está ciberdelito, ¿no? Ministerio del Interior. Cuando yo iba a la escuela, ¿sí? Y cuando iba al liceo, vos ibas al baño, te empujaban, estabas haciendo pichí, te movían,
Mil cosas, o sea, te bajaban los pantalones. No voy acá a decir, o sea, después podemos discutir si está bien, si está mal, eso es otra discusión, pero pasaba, pero quedaba ahí. Ahora a un chiquilín le bajan los pantalones, le sacan la foto a las nalgas, en 10 minutos hay 1000 personas que lo vieron, generaron un problema que no va a tener marcha atrás en su vida. Eso es digital. Dame solo un segundo. Un estudiante de Liliana, vamos a decir, estos días, un estudiante de un liceo que grababa la cara de los estudiantes y le generaba cuerpos desnudos. Sí. Va a poder hablar por ahí, ¿no? Política de ciberseguridad. En ciberdelito, dice, las denuncias vienen de personas que están activos, laboralmente activos. Entonces tú mirás el panorama y decís, va desde la escuela hasta que te morís. ¿Entendés? Tenemos percepciones fragmentadas. Hay que tener una política que tenga. Hay espacios legales que no son de nadie. Por ejemplo, tú detectás uno de estos videos en donde con un video fake, con un video trucho, ponen a Orsi recomendando una inversión, o a Odone o a quien sea recomendando una inversión. Eso tiene un link, ¿sí? Tú lo detectás, no hay ninguna medida legal en Uruguay que te permita bloquear el link. Es una edición IP, metiste demora 2 meses. Pero tú podés, o sea, tú podrías decirle, pero tú podés, que eso es acá, decir, yo en Uruguay le doy una orden a los que proveen acceso a internet y bloqueo la dirección. La bloqueo de forma sumaria, ejecutiva, en unos instantes y proveo. Por supuesto que hay que hacerlo porque vos no podés generar una herramienta en la que alguien venga y diga, bloqueame a este, bloqueame al otro. Está el problema de los jueces, los fiscales, tenés que verlo, tiene que tener un plazo, tiene que tener medidas. Pero en Uruguay existen esas medidas. Si a ti la policía te encuentra con un revólver en el supermercado, no tiene que ir al fiscal y que te llevan y tenés 24 horas para que el fiscal diga si te retienen o no te retienen. O sea, hay un marco legal. O sea, necesitamos articular, los bancos, por ejemplo, hacen campañas de bien público, los bancos del Estado y los bancos privados, y no tienen ningún problema en financiar campañas que los ayuden, porque para ellos bajar el fraude es mejorar su negocio. Entonces los tenés que cruzar con los que tienen los públicos y todo. Estamos trabajando, se hicieron un inventario de medidas, se hizo un inventario de faltantes, ¿sí? Las vamos a priorizar, vamos a hacer el plan y en 2026 vamos a empezar a comernos el elefante de rebanadas con la consigna muy humilde pero muy efectiva de quiero estar hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, ¿sí? Entonces esto contesta una cantidad de comentarios que se hicieron, incluido el del Ceibal. Es una herramienta magnífica, ¿sí? Tú la conectás con ciberdelito y ciberdelito es otra cosa interesante. En Uruguay la unidad de ciberdelito como tal se formó hace 4 años. El otro día fue el festejo de los 4 años. En esos 4 años se formalizaron y procesaron más de 120 personas. O sea, en Uruguay estos son delitos muy difíciles de perseguir, pero no son todos impunes. El ciberdelincuente que hizo la maniobra en la Dinasia está procesado. Tiene 20 meses de prisión, 10 de prisión efectiva. AGESIC proporcionó la información, ciberdelito lo capturó, la fiscalía puso, el juez lo procesó. Con todas las garantías. Con todas las garantías. Pero esa noticia no tuvo la repercusión de prensa que tuvo el hackeo a la Dinasia. Ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. O sea, no es un problema de un periodista, no es un problema de que hay una conspiración, es un problema de madurez en el tratamiento de estos temas. El ciberdelito es la única
línea de información en la que un delincuente dice algo y 10 minutos después está en los portales. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es media verdad? ¿Es media mentira? A nadie le importa. La noticia, búsquenla. La noticia del incidente que involucró la Dinasia decía que hackearon la Dinasia y que entraron al sistema de gestión policial, el SGSP, Sistema de Gestión de Servicios Policiales. Y tenía una foto del presidente supuestamente extraída del sistema. ¿Todos la vieron? ¿Todos vieron la noticia que desmiente, que dijimos, esa información que dimos es falsa? No, porque no salió. La foto es trucha. Es una foto de Orsi tomada de una vieja base de pasaportes que se robó, ¿sí? Y photoshopeada, ¿sí? Para que parezca del otro sistema. Nadie entró al SGSP y nadie entró a la Dinasia. Lo único que hicieron fue entrar al DNS y redireccionar a otro sitio. Entonces, tenemos un problema de madurez. Porque no tiene sentido. O sea, las noticias policiales no entrevistan a los delincuentes y les preguntan, publican, robé a este, robé a... No se hacen así. Son una fuente. Una periodista hablando de esto un día me dice, bueno, pero ustedes no dicen, ¿y desde cuándo la prensa le pregunta al Estado qué es lo que tiene que decir y qué es lo que no tiene que decir? O sea, este es un tema de madurez colectiva, digamos. Es un problema que vino para quedarse y nosotros necesitamos, eso no exime a GESIC, que es la responsable de la ciberseguridad, de ninguna responsabilidad, al contrario. Pero nosotros vamos a conseguir proteger y tener niveles razonables de riesgo y de incidentes en la medida en que consigamos articular todos los elementos. El elemento político, la seguridad ciudadana, la prensa y por supuesto las características técnicas de los sistemas. Esto no se resuelve comprando sistemas, ni viniendo con empresa que viene de no sé qué país y que te dice, ¡ajá! Si ustedes ponen 50 millones de dólares, nosotros los blindamos. No existe el blindaje, ¿no? Es una utopía para venderte 50 millones de dólares. Porque si tú tenés todo blindado y seguís teniendo usuario, contraseña, pegado con POCT en el monitor, no va a funcionar. Digamos, estamos con Lab4, que es un proyecto de la Unión Europea, haciendo ahora, ajustando, vamos a hacer un taller con periodistas y vamos a seguir trabajando con la prensa y con otros formadores de opinión para, digamos, difundir. La prensa tiene que validar, nosotros no queremos decirle qué es lo que tiene que difundir ni opinar, pueden decir que es un desastre, que es bueno, que es malo. Lo que no pueden hacer es difundir información falsa sin chequear a partir de los delincuentes. Eso es, y a mí me parece loable, ¿entendés? Y como periodista decir, pucha, tenemos un elemento. Entonces, tenemos un problema de madurez en la comunicación, tenemos un problema de madurez en la comunicación de los que sufren incidentes. En el Estado está GESIC, entonces tú vas, trabajás. En los privados hay que ocultar a como dé lugar, y muchas veces hay que trabajar con ellos y explicarle alguna cosa para que se... A nivel de la población, una de las líneas, la política de seguridad ciudadana tiene 4 líneas de trabajo. La primera es comunicación y educación. O sea, no solo comunicar, sino incluir de alguna manera en la educación formal. No quiero decir incluir en la currícula, porque incluir en la currícula en Uruguay es una discusión de 20 años, pero incluir en la educación formal, que tiene que ver con lo que decía Daniel, en las herramientas de educación formal y capacitación. Estamos haciendo un convenio con los espacios MEC. No me pregunten por qué les cambiaron el nombre, no entiendo, no llego a comprender. Cada vez que uno lo dice, tenían un nombre establecido, ahora tenemos otro, eso es pero bueno, sus razones tendrán. En los espacios MEC, para llegar en el territorio capilarmente a GESIC, brinda contenidos, ¿sí? Pero establecer una política.
Los bancos invierten muchísimo en marketing, para ellos es muy positivo generar cobertura. Tenemos las campañas de bien público, o sea, tenés a la gente las herramientas para, primero, matar la idea de que yo no sé, de que este no es mi problema, ¿sí? Y segundo, brindarle las herramientas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes no tiene habilitado el doble factor de autenticación en WhatsApp? Ahora, cuando termine esta reunión, agarra su celular y buscan en internet habilitar doble factor, les muestra y van y lo hacen. ¿Qué hace el doble factor? Desinstalan WhatsApp, después si no lo utilizan más, digamos. Eso es lo que no, porque no van a desinstalar. Hay una cosa que está clara, digamos, la infiltración de datos que se han dado en esos últimos años y en estos últimos meses, que se han hecho públicas, no que se dieron. Los datos se filtraron hace ya un tiempo, se hicieron de determinados tipos de organismos del Estado. Entonces está todo bien, ¿sí? La ciudadanía, no sé qué, pero yo creo que hay que también, en pos de empezar a incrementar el nivel de aseguramiento, ¿sí?, de los sistemas ciudadanos, ¿sí?, hay que empezar a generar muchísimo más conciencia y requerir responsabilidad por parte de las gerencias medias y altas de estos organismos. No hay una conciencia sobre la problemática de la seguridad, no hay una conciencia sobre lo que hay que invertir y lo que hay que hacer y lo que está en juego, ¿sí? La cantidad de datos que se han filtrado en estos últimos 2 años de dominios que van desde la DENIC hasta Plan Ceibal, ¿de acuerdo? Es un alcance de información personal, ciudadana, ¿de acuerdo?, que es enorme. Y ahí los que fueron vulnerados fueron los sistemas informáticos que estaban a cargo de determinadas responsabilidades. Y créanme, yo no sé cuál es tu experiencia, pero yo en la diaria sí tengo interacción con responsables, ¿sí?, de muchísimos servicios de este estilo, y no hay una conciencia bien clara de los problemas que hay, no hay una conciencia bien clara de que hay que tomar, ¿sí?, el toro por las guantes. ¿Vamos a resolver todo el problema? No. Pero por eso también a mí me parece que hay un problema, ¿sí? Al ciudadano hay que ayudarlo, hay que sensibilizarlo y hay que ayudarlo a informarse. A los responsables hay que exigirles. Y eso no está pasando. Gustavo, ¿cuánto crees tú que lleva? Imagínate que empezamos hoy. ¿Cuánto llevaría concientizar, estimalo en... ¿Concientizar a quién? A los políticos, a los políticos que... ¿Cuánto tiempo? Yo creo que no es un problema de concientización. No, pero yo no apuesto a la concientización, ¿sí?, voluntaria. Yo apuesto a la gobernanza. Hay que gobernar, hay que generar políticas, hay que imponerlas y si no se cumplen, hay que penalizar. Para mí es la forma de pegar saltos. Si no lo haces así, solamente invocando a la conciencia, eso no se resuelve. Dame un crédito, sí. Dame un crédito. ¿Cuánto tiempo te parece que puede llegar a un Uruguay donde los temas de ciberseguridad sean temas tratados en los ámbitos políticos? Bueno, de hecho se están empezando a tratar, pero gracias. Ya te digo, hace 20 años. Hace 20 años que estamos en este baile. Trabajaba en el sector. Bueno, ya sé, pero por eso, vos no asumas toda la pero responsabilidad. No somos todas. Yo no te estoy hablando a vos, yo te estoy hablando al sistema político y a la maquinaria de la administración y de las empresas del Estado de nuestro país y también al sector privado. Por supuesto, porque sí, hablamos de los ahorros en la banca privada, hablamos de las sociedades médicas, ¿sí?, con los ciudadanos que se atienden, ¿sí?, y toda información sensible, información del ciudadano y que tiene que ser protegida. Y si no hay efectivamente gobernanza, sí que permita, ¿sí?, imponer medidas, ¿sí?, a nivel de Estado y a nivel privado y controlar. Y si no se cumplen, hay que hacer rendir cuentas. Para mí, así es como se dan los actos. Por supuesto, acompañar de sensibilización, de conciencia. Pero si no se utilizan ese tipo de mecanismos, yo sinceramente, Daniel,
creo que los saltos, para mí todo lo que tú mencionás y los decretos ayudan, por supuesto que ayudan y hay que hacerlo. Yo creo que hay que dar un salto en gobernanza en este país y es un salto que aparte tiene que involucrar obviamente muy fuertemente al sistema político. A ver, yo en el diagnóstico de largo plazo coincido, lo que no coincido es en el de corto plazo. Porque en realidad no hay una varita mágica que diga, digamos, cuando me refiero a los políticos, no me refiero a los políticos electoralmente, sino a los responsables políticos de los organismos. No hay una varita mágica, es un trabajo de largo plazo. Es un trabajo de largo plazo. Y ese trabajo empieza. Por primera vez en Uruguay, el presidente en Consejo de Ministros dicta una medida, si tú querés, porque, o sea, si nosotros pensamos que en este país vamos a hacer una ley de ciberseguridad y vamos a mandar a la cárcel a los que... Eso no va a pasar. Pues dame un segundo. Este es el mundo real. Hablaste un montón. Yo lo que te digo, por ejemplo, vos dabas el ejemplo de la apropiación de datos de los sistemas de test o de desarrollo. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Sí? ¿Y por qué también están los problemas? Porque acá, en este país, en el 95% de las organizaciones, todas las redes son planas. ¿Sí? Medidas básicas de aseguramiento, como de fragmentación de una red, ¿de acuerdo? No se toman en cuenta y eso es lo que posibilita que uno entra por donde entra y navega por toda la red informática sin ningún problema. Exigirles, ¿sí?, a los responsables de la división de tecnologías ese tipo de medidas, ¿de acuerdo? Yo no estoy hablando de una ley que esté penando, estoy diciendo, vos tenés una red de este estilo, vos tenés que tener la responsabilidad de asegurarte que las medidas básicas, esa doble factor de autenticación es una medida básica, segmentación de redes es tan básica como esa, ¿de acuerdo? Y eso es una responsabilidad que vos le tenés que pedir a el director de la división de tecnología del sistema. Y listo, y eso se controla muy fácilmente, ¿sí? Se arma, no demasiado fácilmente, ¿sí? No es rocket science tampoco, y se controla muy fácilmente. Yo no estoy hablando de... Yo estoy de acuerdo, lo que te digo es, pues si durante 20 años, digamos, las medidas estas que se le pide ya están pedidas, todo eso está escrito en el marco, las medidas, los reglamentos, las mejores prácticas. Lo que te digo es, hoy es un día muy particular, porque por primera vez en la historia del Uruguay, esto que tú estás diciendo que hay que hacer, se hizo. Eso estamos de acuerdo. Actores que tienen que digamos, estamos con Lab4, que es un proyecto de la Unión Europea, haciendo ahora, ajustando, vamos a hacer un taller con periodistas y vamos a seguir trabajando con la prensa y con otros formadores de opinión para, digamos, difundir. La prensa tiene que validar, nosotros no queremos decirle qué es lo que tiene que difundir ni opinar, pueden decir que es un desastre, que es bueno, que es malo. Lo que no pueden hacer es difundir información falsa sin chequear a partir de los delincuentes. Eso es, yo el otro día, no sé si capaz que se enteraron, me invitó Emiliano Cotelo y estuve con Cotelo y le dije esto mismo a Emiliano y Emiliano tiró para atrás y dijo, qué interesante, ¿sí? Porque en realidad no lo había percibido, ¿sí? Y a mí me parece loable, ¿entendés? Y como periodista decir, pucha, tenemos un elemento. Entonces, tenemos un problema de madurez en la comunicación, tenemos un problema de madurez en la comunicación de los que sufren incidentes. En el Estado está GESI, que entonces tú vas a trabajar. En los privados hay que ocultar a como dé lugar y muchas veces hay que trabajar con ellos y explicarle alguna cosa para que se... A nivel de la población, una de las líneas, la política de seguridad ciudadana tiene 4 líneas de trabajo. La primera es comunicación y educación. O sea, no solo comunicar, sino incluir de alguna manera en la educación formal. No quiero decir incluir en la currícula, porque incluir en la currícula en Uruguay es una discusión de 20 años, pero incluir en la educación formal, que tiene que ver con lo que decía Daniel, en las herramientas de educación formal y capacitación. Estamos haciendo un convenio con los espacios MEC. No me pregunten por qué,
por qué les cambiaron el nombre, no entiendo, no llego a comprender. Cada vez que uno lo dice, tenían un nombre establecido, ahora tenemos otro, eso es pero bueno, sus razones tendrán. En los espacios MEC para llegar en el territorio capilarmente a GESIC, brinda contenidos, ¿sí? Pero establecer una política. Los bancos invierten muchísimo en marketing, para ellos es muy positivo generar cobertura, tenemos las campañas de bien público, o sea, tenés a la gente las herramientas para, primero, matar la idea de que yo no sé, de que este no es mi problema, ¿sí? Y segundo, brindarle las herramientas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes no tiene habilitado el doble factor de autenticación en WhatsApp? Ahora, cuando termine esta reunión, agarra su celular y buscan en internet habilitar doble factor, les muestra y van y lo hacen. ¿Qué hace el doble factor? Desinstalan WhatsApp, después no lo utilizan más, digamos. Eso es lo que no, porque no van a desinstalar, Gustavo. Déjame pasar un aviso que has hablado mucho. Está todo bien con eso, pero hay una cosa que está clara, digamos, la infiltración de datos que se han dado en esos últimos años y en estos últimos meses, que se han hecho públicas, no que se dieron. Los datos se filtraron hace ya un tiempo, se hicieron de determinados tipos de organismos del Estado, ¿no? Entonces está todo bien, ¿sí? La ciudadanía, no sé qué, pero yo creo que hay que también, en pos de empezar a incrementar el nivel de aseguramiento, ¿sí?, de los sistemas ciudadanos, ¿sí?, hay que empezar a generar muchísimo más conciencia y requerir responsabilidad por parte de las gerencias medias y altas de estos organismos. No hay una conciencia sobre la problemática de la seguridad, no hay una conciencia sobre lo que hay que invertir y lo que hay que hacer y lo que está en juego, ¿sí? La cantidad de datos que se han filtrado en estos últimos 2 años de dominios que van desde la DENIC hasta Plan Ceibal, ¿de acuerdo? Es un alcance de información personal, ciudadana, ¿de acuerdo?, que es enorme, ¿no? Y ahí los que fueron vulnerados fueron los sistemas informáticos que estaban a cargo de determinadas responsabilidades. Y créanme, yo no sé cuál es tu experiencia, pero yo en la diaria sí tengo interacción con responsables, ¿sí?, de muchísimos servicios de este estilo, y no hay una conciencia bien clara de los problemas que hay, no hay una conciencia bien clara de que hay que tomar, ¿sí?, el toro por las guantes. ¿Vamos a resolver todos los problemas? No. Pero por eso también a mí me parece que hay un problema, ¿sí? Al ciudadano hay que ayudarlo, hay que sensibilizarlo y hay que ayudarlo a informarse. A los responsables hay que exigirles, ¿no? Y eso no está pasando. Gustavo, ¿cuánto crees tú que lleva? Imagínate que empezamos hoy. ¿Cuánto llevaría concientizar, estimalo en... ¿Concientizar a quién? A los políticos, a los políticos que... ¿Cuánto tiempo? Yo creo que no es un problema de concientización. No, yo no apuesto a la concientización, ¿sí?, voluntaria. Yo apuesto a la gobernanza. Hay que gobernar, hay que generar políticas, hay que imponerlas y si no se cumplen, hay que penalizar. Para mí es la forma de pegar saltos. Si no lo haces así, solamente invocando a la conciencia, eso no se resuelve. Dame un crédito, sí. Dame un crédito. ¿Cuánto tiempo te parece que puede llevar llegar a un Uruguay donde los temas de ciberseguridad sean temas tratados en los ámbitos políticos? Bueno, de hecho se están empezando a tratar, pero gracias. Ya te digo, hace 20 años, hace 20 años que estamos en este baile. Trabajaba en el sector bueno, ya privado. sé, pero por eso, vos no asumas toda la responsabilidad. No somos todas. Yo no te estoy hablando a vos, yo le estoy hablando al sistema político y a la maquinaria de la administración y de las empresas del Estado de nuestro país y también al sector privado. Por supuesto, porque sí, hablamos de los ahorros en la banca privada, hablamos de las sociedades médicas, ¿sí?, con los ciudadanos que se atienden, ¿sí?, y toda información sensible, información del ciudadano y que tiene que ser protegida.
Y si no hay efectivamente gobernanza, sí que permita, ¿sí?, imponer medidas, ¿sí?, a nivel de Estado y a nivel privado y controlar. Y si no se cumplen, hay que hacer rendir cuentas. Para mí, así es como se dan los actos. Por supuesto, acompañar de sensibilización, de conciencia, pero si no se utilizan ese tipo de mecanismos, yo sinceramente, Daniel, creo que los saltos, para mí todo lo que tú mencionás y los decretos ayudan, por supuesto que ayudan y hay que hacerlo. Yo creo que hay que dar un salto en gobernanza en este país y es un salto que aparte tiene que involucrar, obviamente, muy fuertemente al sistema político. A ver, yo en el diagnóstico de largo plazo coincido, lo que no coincido es en el de corto plazo. Porque en realidad no hay una varita mágica que diga, digamos, cuando me refiero a los políticos, no me refiero a los políticos electoralmente, sino a los responsables políticos de los organismos. No hay una varita mágica, es un trabajo de largo plazo. Es un trabajo de largo plazo. Y ese trabajo empieza. Por primera vez en Uruguay, el presidente en Consejo de Ministros dicta una medida, si tú querés, porque, o sea, si nosotros pensamos que en este país vamos a hacer una ley de ciberseguridad y vamos a mandar a la cárcel a los que... Eso no va a pasar. Pues dame un segundo. Este es el mundo real. Hablaste un montón. Yo lo que te digo, por ejemplo, vos dabas el ejemplo de la apropiación de datos de los sistemas de test o de desarrollo. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Sí? ¿Y por qué también están los problemas? Porque acá, en este país, en el 95% de las organizaciones, todas las redes son planas. ¿Sí? Medidas básicas de aseguramiento, como de fragmentación de una red, ¿de acuerdo?, no se toman en cuenta, y eso es lo que posibilita que uno entra por donde entra y navega por toda la red informática sin ningún problema. Exigirles, ¿sí?, a los responsables de la división de tecnologías ese tipo de medidas, ¿de acuerdo? Yo no estoy hablando de una ley que esté penando, estoy diciendo, vos tenés una red de este estilo, vos tenés que tener la responsabilidad de asegurarte que las medidas básicas, esa doble factor de autenticación es una medida básica, segmentación de redes es tan básica como esa, ¿de acuerdo? Y eso es una responsabilidad que vos le tenés que pedir a el director de la división de tecnología del sistema. Y listo, y eso se controla muy fácilmente, ¿sí? Se arma, no demasiado fácilmente, ¿sí? No es rocket science tampoco, y se controla muy fácilmente. Yo no estoy hablando de... Yo estoy de acuerdo, lo que te digo es, pues si durante 20 años, digamos, las medidas estas que se le pide ya están pedidas, todo eso está escrito en el marco, las medidas, los reglamentos, las mejores prácticas. Lo que te digo es, hoy es un día muy particular, porque por primera vez en la historia del Uruguay, esto que tú estás diciendo que hay que hacer, se hizo. Eso estamos de acuerdo. Se hizo. Porque una de las medidas, o sea, nosotros nos reunimos, lo dije, nos reunimos con los directores generales de secretaría de todos los ministerios, no con los directores de TI. Te llaman y te dicen, tiene que venir el director de TI si tú querés, pero tenés que venir tú. ¿Sí? Nos medimos, la medida de seguridad ciudadana, que yo además en eso yo no doy la derecha, nosotros tenemos, no hay ningún argumento que diga no somos responsables frente a los están masacrando, o sea, hay gente que le roba muchísima plata, los estafan, les roban la intimidad, los extorsionan, los hacen sufrir. Nosotros no lo vamos a evitar en el 100%, pero es una responsabilidad imperiosa. Lo lideró el secretario de la presidencia. No estuvieron los directores, no había nadie de informática. Es una medida de ciberseguridad política, ¿vieron? Al más alto nivel. Eso es un cambio significativo. Ese cambio significativo va a hacer que mañana solamente invocando a la conciencia, eso no se resuelve. Dame un crédito. ¿Cuánto tiempo te parece que puede llevar
llegar a un Uruguay donde los temas de ciberseguridad sean temas tratados en los ámbitos políticos. Bueno, de hecho se están empezando a tratar, pero gracias. Ya te digo, hace 20 pero años, antes 20 años que hace 20 años. Hace 20 años que estamos en este baile. Trabajaba en el sector bueno, ya privado. sé, pero por eso, vos no asumas toda la pero responsabilidad. No somos todas. Pero yo no te estoy hablando a vos, yo te estoy hablando al sistema político y a la maquinaria de la administración y de las empresas del Estado de nuestro país y también al sector privado. Por supuesto, porque sí, hablamos de los ahorros en la banca privada, hablamos de las sociedades médicas, ¿sí? Con los ciudadanos que se atienden, ¿sí? Y toda información sensible, información del ciudadano y que tiene que ser protegida. Y si no hay efectivamente gobernanza, sí que permita, ¿sí?, imponer medidas, ¿sí?, a nivel de Estado y a nivel privado y controlar. Y si no se cumplen, hay que hacer rendir cuentas. Para mí, así es como se dan los actos. Por supuesto, acompañar de sensibilización, de conciencia, pero si no se utilizan ese tipo de mecanismos, yo sinceramente, Daniel, creo que los saltos, para mí todo lo que tú mencionás y los decretos ayudan. Por supuesto que ayudan y hay que hacerlo. Yo creo que hay que dar un salto en gobernanza en este país. Y es un salto que aparte tiene que involucrar, obviamente, muy fuertemente al sistema político. Claro. A ver, yo en el diagnóstico de largo plazo coincido. Lo que no coincido es en el de corto plazo. Porque en realidad no hay una varita mágica que diga, digamos, cuando me refiero a los políticos, no me refiero a los políticos electoralmente, sino a los responsables políticos de los organismos. No hay una varita mágica, es un trabajo de largo plazo. Es un trabajo de largo plazo. Y ese trabajo empieza. Por primera vez en Uruguay, el presidente en Consejo de Ministros dicta una medida. Si tú querés. Porque, o sea, si nosotros pensamos que en este país vamos a hacer una ley de ciberseguridad y vamos a mandar a la cárcel a los que... Eso no va a pasar. Pues dame un segundo. Este es el mundo real. Hablaste un montón. Yo lo que te digo, por ejemplo, vos dabas el ejemplo de la apropiación de datos de los sistemas de test o de desarrollo. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Sí? ¿Y por qué también están los problemas? Porque acá, en este país, en el 95% de las organizaciones, todas las redes son planas. ¿Sí? Medidas básicas de aseguramiento, como de fragmentación de una red, ¿de acuerdo?, no se toman en cuenta, y eso es lo que posibilita que uno entra por donde entra y navega por toda la red informática sin ningún problema. Exigirles, ¿sí?, a los responsables de la división de tecnologías ese tipo de medidas, ¿de acuerdo? Yo no estoy hablando de una ley que esté penando, estoy diciendo, vos tenés una red de este estilo, vos tenés que tener la responsabilidad de asegurarte que las medidas básicas, esa doble factor de autenticación es una medida básica, segmentación de redes es tan básica como esa, ¿de acuerdo? Y eso es una responsabilidad que vos le tenés que pedir a el director de la división de tecnología del sistema. Y listo, y eso se controla muy fácilmente, ¿sí? Se arma, no demasiado fácilmente, ¿sí? No es rocket science tampoco, y se controla muy fácilmente. Yo no estoy hablando de... Yo estoy de acuerdo, lo que te digo es, pues si durante 20 años, digamos, las medidas estas que se le pide ya están pedidas, todo eso está escrito en el marco, las medidas, los reglamentos, las mejores prácticas. Lo que te digo es, hoy es un día muy particular, porque por primera vez en la historia del Uruguay, esto que tú estás diciendo que hay que hacer, se hizo. Eso estamos de acuerdo. Se hizo, porque una de las medidas, o sea, nosotros nos reunimos, lo dije, nos reunimos con los directores generales de secretaría de todos los ministerios, no con los directores de TI. Te llaman y te dicen, tiene que venir el director de TI si tú querés, pero tenés que venir tú. ¿Sí? Nos medimos, la medida de seguridad ciudadana, que yo además en eso yo no doy la derecha, nosotros tenemos, no hay ningún argumento que diga no somos responsables frente a los están masacrando. O sea, hay gente que le roba muchísima plata
los estafan, les roban la intimidad, los extorsionan, los hacen sufrir, nosotros no lo vamos a evitar en el 100%, pero es una responsabilidad imperiosa. Lo lideró el secretario de la presidencia. No estuvieron los directores, no había nadie de informática. No había nadie de informática, es una medida de ciberseguridad política, ¿vieron? Al más alto nivel. Eso es un cambio significativo. Ese cambio significativo va a hacer que mañana... No. Por eso te preguntaba cuánto tiempo. Pero como dice Johnny Walker, todas las caminatas empiezan por un paso. Y nosotros dimos el paso. No es una hablar, lo que sea, pero vamos a hacer un aplauso para también.